hermanas, que el Señor les bendiga. Damos infinitas gracias al Señor por darnos este tiempo de estar acá en su iglesia, su casa. Hoy tenemos la segunda lección o el segundo capítulo acerca del discipulado de pareja o de matrimonio. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de las responsabilidades de la esposa. No se van a asustar que después nos toca a nosotros. Entonces vamos en esta ocasión a hablar sobre las responsabilidades de las esposas. Bueno, vamos a orar. Soberano Señor, gracias por este hermoso tiempo, Santo de Israel. Gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor amado, que se ha constituido en casa de Dios y puerta al cielo. Hoy hemos venido, Padre de la gloria, a estudiar su palabra, Señor, a tratar, Dios eterno, con nuestras vidas, Señor, a ponerla delante de su presencia para que usted transforme nuestro ser, Dios mío, y a pedirle, Señor, que ilumine nuestra mente para poder direccionarnos conforme a lo que usted establece en su palabra en cuanto al vínculo sagrado que es el matrimonio y las responsabilidades que nos conlleva, Señor amado, a tener un hogar saludable delante de su presencia. Guárdanos, Dios, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la esposa debe de completar y complementar al esposo. Cómo debe de completar y complementar al esposo. La mayoría de las parejas se cansan con una expectativa fantástica, con una gran expectativa, con grandes expectativas dentro de su matrimonio, ¿verdad? Entonces, al principio ellos tienen en su mente que todo va a salir bien, pero aunque saben y conocen y reconocen que han habido muchos que han tenido muchos problemas y hay problemas dentro del matrimonio, a pesar de eso se casan con expectativas porque creen que yo me amo y ella me ama, nos amamos los dos y no vamos a tener la misma suerte o vamos a correr el mismo riesgo que están corriendo ciertas parejas que están pasando por momentos difíciles o por problemas en sus vidas, ¿de verdad? Entonces comienzan con eso, con grandes expectativas, pero luego cuando empiezan a avanzar se dan cuenta o nos damos cuenta que ya aparecieron otras cosas, que la persona con la cual yo me casé o con la cual yo me comprometí ya no era igual. ¿Y por qué suceden problemas dentro del matrimonio? Es porque no han comprendido realmente lo que Dios ha establecido dentro de la pareja. Dios ha establecido roles, tanto en el hombre como en la mujer, Dios ha establecido roles. Y no han permitido que sea Dios quien direccione y dirija su matrimonio conforme a su palabra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los creó igual como cuando alguien hizo o diseñó un artefacto, un aparato, y el vendedor lo cogió y lo entregó al comprador, y el comprador que investigue a ver cómo lo usa, cómo lo maneja, de qué manera. Esa no fue la manera que Dios estableció el matrimonio. Dios dejó descripciones, ordenanzas, preceptos, guías para que el hombre y la mujer puedan direccionarse de acorde al orden que el Señor ha dejado dentro del matrimonio, lo que Él ha establecido. Cada uno tiene distintos roles, el hombre y la mujer tiene distintas responsabilidades, tanto el hombre como la mujer tiene responsabilidades dentro del matrimonio. Entonces, muchas veces causa desilusión y se desilusiona la pareja y dice, no, yo estoy desilusionado porque no era como yo lo pensaba, no era como yo tenía establecido en mi mente o en mi corazón cómo iba a ser mi matrimonio. Y ha causado una desilusión tremendo aquello y ya no es lo mismo, no es lo mismo.
Entonces Dios ha dado cierta responsabilidad al esposo y a la esposa. En estos casos, vamos a considerar lo que Dios establece dentro del matrimonio, el rol de la esposa dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de las responsabilidades primordiales de la esposa dentro del matrimonio? ¿Qué es lo que el Señor establece? Yo voy a pedir a los hermanos que me ayuden con sus Biblias, que usemos Biblia, a los hermanos, porque lo vamos a hacer desde una perspectiva bíblica, no de la perspectiva del pastor. En el Nuevo Testamento, a menudo encontramos ordenanzas y una orden que Dios da a la esposa de someterse a obedecer y a estar sujeta a su esposo. Esa es una ordenanza que Dios ha establecido. El someterse, el obedecer, estar sujeta a su esposo es una ordenanza que Dios ha establecido. En el libro de Efesios, hermana Jocelyn, por favor, en el capítulo 5, verso 24, 22 y 24. Hermano Víctor, en Colosenses, usted me va a ayudar con Colosenses 3:18. Hermano Guillermo, usted me va a ayudar con Tito capítulo 2, versos 4 y 5. Hermana Digna, usted me va a ayudar con Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9 al 12. Y mi hermano Aníbal me va a ayudar con Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Y vamos a darnos cuenta que a menudo en el Nuevo Testamento el Señor le da orden a la esposa a someterse, a obedecer, a estar sujeta a su marido. No es cosa de que de pronto es un invento. La Biblia lo dice y el Nuevo Testamento lo replica en varias ocasiones. Hermana Jocelyn. Sí. Efesios 5, 24 al 25. Y a lo largo del Nuevo Testamento, vamos a citar el Nuevo Testamento para que se den cuenta que es el Señor quien establece a través de su palabra la ordenanza para las esposas. La orden a la esposa a sujetarse, obedecer y a estar en sujeción a su marido, a someterse a su marido. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. La idea de la sumisión de la esposa hoy en día se ha perdido. Ya no es popular hoy en día. No es popular. Usted se da cuenta que ya no es popular, aún dentro de las iglesias. Estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Ya no es popular. Se ha perdido. Y eso se debe a dos cosas: a una rebelión pecaminosa en contra de la voluntad soberana de Dios, y segundo, que no han entendido realmente lo que significa sumisión, que no saben lo que significa esa palabra, qué es lo que realmente implica para la mujer sumisión a su esposo. Y ese es el gran problema que hay hoy en día. No se conoce, ya no es popular. ¿Por qué? Porque es el mismo estado pecaminoso de la persona que hace, o de la mujer que hace que haya una rebelión. Pero es que no es una rebelión contra el hombre, vamos a analizar más adelante. Es una rebelión contra Dios y su propia palabra. Es a su palabra. No, es que esto no es tan sencillo. Le decía a mi esposa, yo le digo, analizando a profundidad todas estas cosas, es algo más profundo que nosotros nos conlleva analizar, a vivir. Es que ser cristiano no implica simplemente decir que soy cristiano y cargar una Biblia. Es algo más profundo, vivir conforme a lo que establece su palabra.
de que yo tenga una esposa y que no sea buen marido, y que yo tenga un esposo y no esté cumpliendo, Dios me va a demandar a mí, porque Él es el que ha instituido el matrimonio. Dios es el que ha dado ordenanza a la mujer. En ninguna parte dice aquí que el hombre ordenó a la mujer que esté sumisa a él. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice eso. No hay cosa semejante. Esto no es mandato de hombre, es cosa de Dios. Y si es mandato de Dios y nosotros somos cristianos, tenemos que cumplir a lo que Dios establece dentro de su palabra. Entonces la sumisión no es solo un concepto para las mujeres. No es solo un concepto. No, a veces pensamos, no es un concepto. Es para todos los creyentes que debemos de someternos y estar sumisos. En el libro de Efesios, si usted analiza en el verso 21, en el capítulo 5 del libro de Efesios, el verso 21, dice que tenemos que someternos unos a otros. Someteos unos a otros en el temor a Dios, en el temor de Dios. Es de todo creyente. La sumisión debe de ser de todo creyente. Todo creyente debe de someterse ¿a dónde? A Dios. Y el que se somete a Dios se somete a su palabra. Y el que se somete a su palabra tiene que cumplirla, tiene que obedecerla, tiene que guardarla. Y si no la guarda, es una transgresión a su palabra y es una transgresión y desobediencia delante de la presencia de Dios. Implica que somos transgresores de la palabra del Señor. Y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando se trata de algo que yo debo de hacer porque no me gusta, entonces ya no es la voluntad de Dios, sino lo que a mí me parece. Y ese es el gran error que se vive hoy en día en las parejas. Entonces, nos damos cuenta que la sumisión no es solo un concepto para las mujeres, es para todos, es en general, no es solamente que la mujer debe de hacer esto, no, es para todos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, nos habla la palabra del Señor también. El verso 17 nos dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Habla de sujeción y es la palabra del Señor. Es para todos los creyentes la sujeción. Pero en esta ocasión, o en este caso, estamos hablando implícitamente de la sujeción de la esposa. Es lo que vamos a tratar ahora hacia su esposo, porque estamos hablando nosotros con parejas que tienen su matrimonio. Y los que no, pues, van a aprender en el camino. Esto no significa, amados hermanos, que la sumisión no significa que la esposa es una esclava. Esa es otra cosa también que tenemos que aprender. No significa que la esposa es una esclava. ¿Sabía usted que la esposa nunca ha sido tan libre como cuando se somete a su marido? Nunca, jamás en la historia de la vida una mujer ha sido tan libre como cuando se somete a su marido. Nunca, jamás. No es esclava, ella no es esclava. A veces dice, yo no soy tu esclava. Claro que no, pero eres lo mayormente libre cuando te sujetas a tu marido. Te vuelves tan libre si te sujetas a tu marido en sumisión. Entonces tenemos la libertad, o la mujer tiene la libertad para llegar a hacer todo lo que Dios establece dentro de una mujer virtuosa, como lo habla en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, verso 10 al verso 31. Habla de la mujer virtuosa. Si usted lee bien, detenidamente, detalladamente, a la mujer virtuosa, entonces usted va a decir que esa mujer realmente no era esclava, era libre. Aquí no habla de una mujer esclava en el capítulo 31 del libro de Proverbios. En ningún momento menciona a una mujer que está sujeta a esclavitud o al dominio de un hombre. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
El corazón de su marido está confiado en ella y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y la ración a sus criados. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Yo quiero que usted vaya analizando en qué momento el marido la obliga, por si acaso. Aquí no estamos hablando de una mujer esclava, estamos hablando de una mujer libre. Y nunca una mujer es tan libre como cuando se somete a su marido. Y someterse a su marido es someterse a Dios. Si usted analiza en lo que vamos leyendo, usted me va a decir, pastor, en ese momento ahí su marido la obligó. Escuche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Aquí no dice que el marido le dice que tiene que darle ropa. Limpia, hace telas y vende. Da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alabadle en las puertas sus hechos. En otras palabras, nunca una mujer es tan libre como cuando está sujeta a su marido. Jamás en la historia, grábese en la mente, nunca una mujer es tan libre como cuando está sujeta a su marido. Ahora, la sumisión no significa que la mujer jamás abra su boca, que nunca pueda dar una opinión, que jamás dé consejos. Eso no dice la Biblia. En el verso 26 del mismo libro de Proverbios, en el capítulo 31, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer sabia que abre su boca con sabiduría. En Hechos, en el capítulo 18, Hechos 18, verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellas empezaron a corregir. Ellas empezaron a hablar y comenzó a hablar con denuedo, dice, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente del camino de Dios. Es importante que nosotros podamos valorar que una mujer no es que no pueda dar un consejo, no pueda dar una opinión, que jamás dé un consejo, que jamás pueda dar una opinión, lo puede dar. Es que la sumisión no significa que la esposa es una flor de adorno que deja que sus habilidades duerman. No, es que la esposa no es una, es que yo no he venido aquí para ser tu empleada. Pero tú has nacido para ser el complemento de tu esposo. En lo inútil que somos nosotros, que no podemos hacer esas cosas, Dios puso la ayuda idónea para que ella haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Usted sabía que la mujer es la única persona que puede hacer 3, 4 cosas a la misma vez? Nosotros nos enredamos. Decía un varón, y lo escuchaba, que la mujer es la única que puede estar dando de lactar a su niño, hablando por teléfono y estar lavando y mirando la olla. Nosotros nos enredamos.
Nosotros nos enredamos. Si eso nos pasa a nosotros, tiramos al niño en la lavadora, qué sé yo. Nos confundimos. Porque no fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados. O el teléfono lo tiramos en la lavadora, nos ha pasado muchas veces. Estar haciendo dos cosas para nosotros nos es difícil. Hay poca captación y poca concentración de parte de nosotros. La mujer es la única que puede dejar una conversación exactamente a las 10 de la noche y cogerla a las 6 de la mañana al día siguiente en el mismo lugar que la dejó. Nosotros nos olvidamos. Ella está diseñada para eso. ¿Sabía que la mujer se acuerda de todo y memoriza y dice, no, pero tú y el año en 1940? Y se acuerda hasta el día, la fecha, la hora, el color de vestido que cargaba, en el lugar que estaba, y nosotros decimos, yo no sabía, yo no me acuerdo. Ella es estadista. Pero es que ha sido hecha para la ayuda del hombre. Pero la mujer no es una flor de adorno dentro del hogar. No es una flor de adorno. Así como dice el capítulo 31 del libro de Proverbios, la mujer no ha sido un adorno. Tiene que utilizar sus talentos y sus habilidades para ponerla en beneficio de su esposo. Sus talentos y sus habilidades para ponerla en beneficio de su esposo. No es una flor, un adorno. Y esa palabra se escucha repetitivamente en los hogares, que yo no soy tu empleado. Es que yo no soy tu paje. Y si no se ponen a llorar, yo estoy cansada aquí de estar. Es que esa es la labor de ellos. La semana que viene vamos a ver la labor de nosotros y vamos a ver que nos va a doler también y se va a dar cuenta. La sumisión no significa, por el amor de Dios, que la mujer es inferior al hombre. No es inferior al marido. Jesucristo no era inferior a María ni a José. Sin embargo, las Escrituras dicen que él se sujetó. Abra su Biblia por un momento y vayas al libro de Lucas en el capítulo 2, el verso 51. Y usted se va a dar cuenta que Jesús, siendo superior a María y a José, él se sujetó. Y dice el verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿De quién habla allí? De Jesús. Jesús estaba sujeto a ellos. ¿A quién? A su madre y a José. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella lo guardaba en su corazón. ¡Wow! ¡Qué sujeción! ¡Qué obediencia! Como decía en una parte, es que la sujeción es de todos. Sujetarse a la palabra y a la voluntad de Dios es de todos, pero en esta ocasión toca hablar de la esposa. Y sujetarse a su esposa es que realmente hace libre a una mujer. La sujeción no significa que la mujer es esclava. Al contrario, significa que ella es libre para hacer y agradar y poner las habilidades que Dios le ha dado a favor y a beneficio de su esposo. Ese es el propósito por el cual Dios ha establecido el matrimonio. Y Dios ha dado roles diferentes, tanto en el hombre como en la mujer. Eso no significa que la esposa es inferior al marido. En ningún momento. A veces se puede decir, no, es que yo no soy inferior a ti. Pero es que las Escrituras hablan que hay un orden y una estructura dentro de la Trinidad de Dios. Aún dentro de la Trinidad de Dios existe un orden y una estructura. Dijo Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Yo no he podido hacer nada por mí mismo. Jesús no vino a hacer absolutamente nada que no le fuera ordenado y mandado a hacer. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así dice Juan 5:30. Sin ese orden, y Jesús dijo, ejemplo yo les he dado, para que lo que yo he hecho vosotros también hagáis. Y en Dios se sujeta todo,
¿Cómo no se puede sujetar la esposa a su marido? Pablo también aclaró esto. En el libro de en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, hay una estructura dentro del ordenamiento que Dios establece en su palabra. No lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar por ningún concepto. Y esto no implica que Cristo es inferior al Padre, ¿verdad? Pero tienen un orden. Tienen un ordenamiento y un lineamiento. Son ordenados. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, verso 33, dice que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. ¿Y confusión? El antónimo es orden. O sea, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden y de paz. Entonces, dentro de todos esos alineamientos, hay un orden, hay una estructura dentro de la Trinidad. Y dentro del matrimonio Dios estableció un orden. Y la mujer establece la Biblia que tiene que estar sujeta y sumisa a su marido en obediencia. Entonces, asimismo, la sumisión de la mujer hacia su esposo no implica inferioridad. No implica inferioridad. Pero sí enseña el orden de la estructura. Eso sí enseña, el orden de la estructura. Si usted va al libro de Génesis, establecen las responsabilidades. En el capítulo 1, en Génesis en el capítulo 1, en el verso 26 y 27, entonces dijo Dios: hagamos al orden a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los creó de la misma manera, de la misma forma. No existe una inferioridad, pero hay un ordenamiento, hay una estructura. Queridas mujeres, hay una estructura, hay una igualdad en dignidad de la mujer y del hombre, pero hay un orden diferente en estructura dentro del matrimonio, de responsabilidades dentro del matrimonio. Las escrituras indican que las responsabilidades de la mujer, que es responsabilidad de la mujer someterse. En ninguna parte dice que el esposo debe de lograr que la mujer se someta a la fuerza. En ninguna parte. En ninguna parte de las escrituras dice que el hombre debe de lograr que la mujer se someta a la fuerza. Y que tú tienes que someterte a mí. Y que yo soy la cabeza. No, eso no dice la Biblia, eso es antibíblico. Hay un orden. Y Dios es el que establece a la mujer que debe de someterse a su marido. No es mediante la fuerza física, mediante el chantaje. No. No es así. Así no se puede lograr la sumisión. Es la Biblia que manda a la mujer que sea sumisa. Es la propia palabra del Señor que manda a la mujer que sea sumisa. En Efesios 5, el 22, dice la Biblia: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí no dice el marido tiene que lograr, si no, no eres un hombre. Ojo con eso. Aquí no dice la Biblia, si no, no eres hombre. Si no haces que tu mujer se sujete a ti, tú no eres un hombre. Eso no dice la Biblia. La Biblia ordena a la mujer cristiana que se someta a su marido. Le ordena que se someta a su marido, que se sujete a ella, a él. No dice otra cosa. Y en Primera de Pedro,
en el capítulo 3, en el verso 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hasta evangeliza una mujer que se someta a su marido. Sin palabras evangeliza. Uy, hermano, estos son hermanitos los que viven aquí al lado, pero tienen unas peleas. Y esa mujer es bravísima, hermano. Quiere pegarle, quiere mandarlo. ¿Se ha escuchado eso? Habla más fuerte que él. Eso es una pelea tremenda. Eso es diario. Busquen al pastor para que calme eso, porque se van a matar. Pero la Biblia establece, es que, a ver, lo que trae razón no trae fuerza. La razón no trae fuerza. Tiene que entrar suave. Mira que esto es malo, pero es que te va a hacer bien. ¿Te lo tomas o no? Te va a curar. Tú tienes una enfermedad incurable, pero esto te va a curar. Tómatelo. No, que yo no quiero, prefiero morirme, entonces muérete. Porque no quieres beber, no quieres tomártelo. Tú dices, yo me lo tomo así sea malo. ¿Sabe por qué? Porque me hace bien. Porque me hace bien. Estoy tomando un remedio para las varices. Ay, solo con verlo se me estremece el cuerpo. Pero como me ha hecho bien y como se me están desinflamando, como me están desapareciendo, yo me lo estoy tomando. Y le digo, hágalo nomás aquí con la cara fea y nos lo tomamos. ¿Por qué? Porque me hace bien. El someterse una mujer a su marido hasta evangeliza. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Sin palabra. Oiga, qué bonita esa pareja. No sé, pero me da gusto. Cuando esa pareja, que es vecino suyo, que es amigo suyo, pelean, o familiar suyo, pelean y tienen discusiones, ¿sabe qué ellos dicen? Yo me quisiera coger un marido como fulano. Y a veces uno dice, ah, qué tremendo. O los hijos dicen, ¿cómo quisiera que los vecinos fueran mis papás? Para evitarme tanto problema. Es que mi mamá es brava. A mi mamá se le mete un ladrón y lo pone a barrer. Porque es brava. Ya no se le puede decir absolutamente nada porque se pone molesta de la nada. Entonces, las escrituras, la palabra del Señor es el que ordena, es el mismo Dios del cielo que ordena y establece roles, ordenanza, y ordena, indica, enseña a la mujer, instruye a la mujer cómo debe de hacer. Por eso es que se casan las parejas con una cierta expectativa y al avanzar no saben de dónde vino tanta confusión y tanto problema. Pero si usted regresa y se da cuenta que el problema radica en que se alejó de la palabra del Señor y ya no está obedeciendo a lo que Dios establece en su palabra como matrimonio, entonces usted se va a dar cuenta que esos son los problemas. Si usted vuelve a la Biblia y va al Dios de la Biblia, las cosas van a ser diferentes. No le garantizo que no van a haber ciertas diferencias, pero va a ser mejor. Va a ser mucho mejor. Así que, amada iglesia, las escrituras indican que la sumisión de la esposa debe de ser ¿cuándo? De repente, no, continua. La sumisión de la esposa debe de ser continua. Ya estoy cansada, ya estoy hostigada. Todos los días tengo que hacer lo mismo. Es continua. La sumisión de la esposa es continua. No es de repente, no es de si yo quiero o no. En otras palabras, la sumisión debe de ser el estilo de vida de una mujer. Su estilo de vida. Su estilo de vida. Eso debe de ser. La sumisión de una mujer hacia su esposo debe ser su estilo, su estándar de vida, no otra cosa. Otra cosa, la sumisión de la esposa es un mandamiento
no una opción. Es un mandamiento, no es una opción. No es optativo, no es opcional. No es que si yo quiero lo hago, no. Entonces si tú quieres obedeces a Dios y si no quieres no. Y cuando oramos dice, Señor, yo quiero agradarte. Hazle caso a tu marido, sométete, obedece, sé obediente, sé sumisa. Mira lo que dice la Biblia para ti, que Él no tenga que exigirte, que Él no tenga que obligarte, porque no tiene que hacerlo, tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque debe de ser tu estilo de vida, tu estilo de vida. Si usted es esposa y su esposo dice, oh, esta mujer no es ni cristiana, tenga cuidado, no se lo va a ganar para el Señor. No se lo va a ganar. Entonces, es un mandamiento. Esto no es que la mujer tiene que condicionarse en sus habilidades para su esposo. No, ella tiene que dar todos sus talentos, su sabiduría, su educación o estado espiritual al marido. Toda su sabiduría, todo su talento, sus habilidades, su educación, su estado espiritual debe de ser para el marido. Esos son del marido. En Lucas leímos en el capítulo 2, verso 51 que Jesús se sujetó a sus padres. Y Él enseña la sujeción. Y si Él es el que ordena a las mujeres que sean sumisas, pues ¿qué nos resta? ¿Qué les queda? Hay que ser sumisa. La sumisión de la esposa hacia su marido es espiritual. Amadas hermanas, es espiritual. Esto no es carnal, es espiritual. Dios es espíritu y el que lo ordena es su palabra y su palabra es espíritu. Por lo tanto, es espiritual. Debe de hacerse como ¿quién? Como al Señor. El verso 22. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Entonces es espiritual. Es espiritual. Es porque el Señor manda que la mujer sea sumisa. Es el Señor quien manda que la mujer sea sumisa. ¿Sabe lo que es rebelarse a su esposo? Es rebelarse al Dios del cielo, al mismo Dios. Es irse en contra del mismo Dios. Es que no es tan fácil. Y la semana que viene para nosotros, amárrese los cinturones. Es que a veces creemos nosotros y decimos, bueno, o de pronto la mujer cree, no, es que no lo hago y punto. No, pero mira, es que no me da la gana, porque yo soy así. Entonces no has nacido de nuevo, necesitas arrepentirte, ir a los pies de Cristo, volver a las Escrituras y pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, yo he estado mal, no con mi esposo, contigo, porque el no sujetarme a él es no sujetarme a ti. Así de fácil y así de sencillo. Es que matrimonio no implica una cama, es algo más profundo. Es algo más profundo. Y si no, no se hubiese casado. Eso es negarse a su esposo. Negarse a someterse al esposo es negarse a quién? Negarse a sujetarse a Dios. Es profundo, esto es serio, esto no son cosas que debemos de tomarlo a la ligera. Oiga, cuando usted empieza a analizar la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que es más profundo que lo que nosotros pensamos. Es mucho más profundo. Obedecer a Dios es probar el amor hacia su esposo. Y el someterse hacia su esposo es probar el amor hacia Dios. Y si usted ama a Dios, ama a su esposo. Y si usted ama a su esposo, se sujeta a Dios. Y si se sujeta a Dios, se sujeta a su esposo. Así de fácil. Así de sencillo. Entonces la mujer debe de considerar el acto de sujetarse a su esposo como un acto de obediencia a Dios. De obediencia a Dios. No solamente a su esposo, es a Dios. Esa es la obediencia de la mujer hacia Dios. Jesús dijo en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos está en Efesios 22. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice Juan 14:15, el Señor mismo hablando. Y en Efesios 5:22 nos habla que la mujer debe estar sujeta a su esposo, a su propio marido. ¿Como a quién? Como al Señor. Entonces es un mandato del Señor. Es un mandato de Dios. Entonces la sumisión es un concepto positivo, no negativo. Es lo que yo debo de hacer, no lo que no puedo hacer. Es lo que debo de hacer, no lo que no puedo hacer. Usted siempre tiene que mirar es lo que yo debo de hacer. Nada más, lo que debo de hacer. Si usted hace lo que tiene que hacer, olvídese por lo que no debe de hacer, porque usted va a hacer solo lo que tiene que hacer. Y si la Biblia me dice que eso no es no, y si no lo menciona la Biblia es porque no existe, no está. Y no lo permite Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué significa la sumisión? Que la esposa ubica todos sus talentos, sus habilidades, recursos, energía y disposición de su marido, hacia su marido. Todo lo que ella es, como el capítulo 31 que leímos del libro de Proverbios. No es solo un ser independiente, la mujer no es un ser independiente que va por su propio camino. Es la compañera de equipo de su esposo. Es la compañera de equipo de su esposo. Ella no va por un... no, tú vas por acá y yo por acá. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y tú verás lo que haces. Y yo veré lo que hago. Están buscando los mismos logros, las mismas metas. Tienen en común, es un equipo. Entonces la sumisión involucra la actividad de la esposa, además de sus acciones. Jesucristo sometió totalmente al Padre, completamente. Él llegó a decir, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida, total, una entrega total. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Esa es mi verdadera comida, que yo haga la voluntad del que me envió, no que haga lo que yo quiera. Eso dice Juan 4:34, cuando los discípulos dicen, maestro, come. No, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida, le dijo el Señor. Él le sirvió al Padre, ¿qué? Con alegría. De la misma manera, de esa misma voluntad que Cristo sirvió al Padre, debe de la esposa servir a su esposo. Miren lo que dice el libro de Salmos, capítulo 40. Salmo en el capítulo 40, el verso 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo con el rollo del libro. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces la sumisión involucra una actitud de la esposa y una acción de ella hacia su esposo. No es porque el marido se lo haya pedido. Si nosotros leemos y decimos que la palabra del Señor dice esto, no es porque los hombres hayamos pedido que la mujer tiene que ser así. Es que Dios estableció para una mujer creyente, para un hombre creyente, su palabra. Y por eso llega a decir el salmista, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, hablando el Señor mismo. Esta es una palabra profética. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso debe de ser para nosotros una entrega total. Mis aptitudes hacia Dios, esa es la entrega total que debe de haber, debe de ser con alegría, no servil o de mal gana.
Ya le atiendo es porque, ya te lavo es porque me da pena verte sucio. Y te doy de comer para que no te pongas flaco. Mas no es porque le doy con alegría. Esa no es la actitud que Cristo usó en cumplir la palabra de Él. El Señor dejó a un lado su comida y dijo, no, es que mi verdadera comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Esa sí es mi verdadera comida. Yo no sé cuál sea, amada esposa, su verdadera comida. Si es hacer la voluntad de Dios o no. Eso es lo que el Señor establece. Y necesitamos nosotros, como tal, como creyentes, vivir de tal manera. Entonces la sumisión de la esposa debe ser extensiva, como la iglesia se somete a Cristo. De esa manera debe de hacerlo la esposa hacia su esposo. Debe de abarcar así como la iglesia a la sumisión de Cristo. Así, de esa manera. Efesios 5:24 dice eso, que de esa manera debe de ser. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es extensivo. En todo. Extensivo. En todo. No es en cualquier cosa, es en todo. De esa misma manera Pablo dice que estén sujetas a su marido en todo. En todo, no en alguna cosa y en otras cosas no. Entonces la sumisión de la esposa no es algo que debe de cumplirse a veces sí y a veces no. No, es extensiva, siempre y en todo. En esto sí y en esto no. Voy a ser selecta. En ciertas cosas sí y en ciertas cosas no. Lo que me gusta y rechazo, lo que les disgusta, no lo voy a hacer porque me disgusta. Es que eso no me gusta y tú ya lo sabes. No, pero mira que a mí me agrada, yo quisiera que me hicieras tal cosa. No, es que a mí no me gusta. Y si a mí no me gusta, no me gusta. La Biblia dice que debe de ser en todo. La sumisión debe de ser un estilo de vida en todo tiempo, en todo lugar y en todos los aspectos de su vida, amadas esposas. Por cierto, esto no significa que ella debe de obedecer a cualquier cosa, a su marido en cualquier cosa, cuando desubique el orden de Dios. En todo lo que está en desorden a Dios, en eso no puedo obedecer. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso dice, como al Señor. Así, el Señor no te va a pedir que hagas algo incorrecto, algo indebido. No te lo va a pedir. En Colosenses, en el capítulo 3, verso 18, leímos hace un rato, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Como conviene en qué? En el Señor. Entonces yo tengo que obedecer. La mujer tiene que estar sumisa y obedecer a su mujer siempre y cuando esté dentro de los preceptos que Dios ha establecido. No, mijita, usted me hace caso y se tira por aquí, por el balcón nomás. No baje por la escalera. Y ella dice, ay, que dice la Biblia que hay que estar sujeta, y se tiró. Y después la cogieron quebradita y la llevaron al hospital. ¿Y qué pasó? Yo cumplí haciéndole caso a mi esposo. Y dice, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Dice claramente, precisamente. No dice en otra manera, como conviene en el Señor. Si usted examina su vida, amada hermana, usted se va a dar cuenta que el ministerio fundamental de la mujer, o primordial de la esposa, por toda su vida, no es por un tiempo, es su marido. Eso, no son sus hijos, por si acaso. No son sus hijos.
El ministerio primordial de la esposa no son sus hijos. No, primero los niños, después tú. No, primero es su marido, después son los niños. Usted va a decir, pastor, está aquí. No, no. No dice la Biblia que el niño es una sola carne con ella o con él. Dice que la mujer es una sola carne con él. Los hijos se van y ¿con quién se queda? Se quedan solo los dos. Entonces el ministerio fundamental y primordial de la esposa es su esposo. Es su esposo. Es su esposo. Ese es el ministerio fundamental de la esposa. Es su esposo de por vida. ¿Para quién creó Dios a Eva? ¿Para Abel o para Caín o para Adán? Fue para Adán. El Señor trajo a Eva y se la presentó a Adán. Entonces, ese ministerio primordial de la esposa, por toda su vida, es su marido. No es otro, es su marido. Dios creó a la mujer para hacer la ayuda idónea. ¿Sabía usted que sin la mujer, cosas en el hombre estaban imperfectas, incompletas? Aún en su perfección estaban incompletas. Porque dice que se buscó dentro de todos los animales ayuda para el hombre y no se encontró. No se encontró. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le falta algo, le falta un complemento. En toda la perfección que Dios hizo al hombre, le faltaba un complemento. Le faltaba un complemento. No otra cosa. Entonces la mujer, Dios creó a la mujer para hacer la ayuda idónea del hombre. La ayuda que necesitaba. El hombre necesitaba una ayuda. ¿Y lo creó para qué? La creó para eso. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 22, dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, dentro de la perfección del hombre estaba incompleto, le faltaba algo. Y por eso le hizo a la mujer y se la presentó a él. Por ende, el ministerio fundamental de la mujer, primordial de la mujer, no son sus hijos. Los hijos son consecuencia, fruto de una relación entre dos. Escuchaba un estudio del hermano Paul Washer y decía que si él van en una canoa y van sus hijos y su esposa y se van ahogando sus hijos y su esposa, si él le toca salvar algo, va a salvar a su esposa, aunque con el dolor de su alma sus hijos se ahoguen, porque la elección es salvar a uno solo. No podía salvar a otro. Si pudiera salvarlos a todos, los salvará a todos. Cuando lleva el hombre a su esposa donde el médico y ya va en estado de gestación, yo siempre tenía pendiente. Mi esposa tuvo partos riesgosos y yo siempre tenía pendiente. Yo no me salía, yo estaba afuera, yo dormía afuera alquilaba un hotel ahí en un cartón, afuera de la maternidad, y ahí me quedaba durmiendo. Y yo decía, si a mí me llaman y me dicen que está en riesgo y hay que salvar la vida a alguien, que se la salven a mi esposa. Porque ella es una carne conmigo. Sí me hago entender. Ella es una carne conmigo. Entonces, la mujer, su ministerio primordial es su esposo. Para eso creó Dios a la mujer, para corresponder al hombre. Ella es similar al hombre, pero algo diferente. Cuando la vio, ahora eres carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Se alegró. ¿Por qué? Porque aquí estaba la burrita, pero no, es que no, ella tiene 4 patas, yo tengo 2.
y mis manos son diferentes. Cuando la vio, había algo en ella que era similar, pero diferente a la vez. Hoy vivimos en un tiempo tan peligroso, donde se ha levantado, decíamos anoche que estábamos conversando en el discipulado de Santiago, el feminismo. El feminismo no está apuntando a otra cosa, no apunta a las mujeres, apunta a la iglesia. El enemigo ha levantado todo su arsenal y lo ha direccionado a la iglesia. Todo lo que está pasando en el mundo direcciona a la iglesia. Se direcciona, todos los misiles, todas las armas están apuntando a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere ponerse en riesgo el verdadero liderazgo que Dios ha establecido dentro de la familia. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Y las mujeres han adoptado ahora el feminismo, cristianas adoptando el feminismo. No es que todos somos iguales. Todos somos iguales. Y yo puedo hacer lo que hace un hombre. Y lo puedo hacer de la misma manera de lo que hace un hombre. Lo podrá hacer, pero con mucha dificultad. Es como que yo diga, yo puedo hacer lo que hace una mujer. No. Pues yo no puedo parir. Pero usted tampoco puede hacer lo que el hombre hace. ¿Se da cuenta? Traspasarle la vida a su vientre. Dios lo hizo similares al hombre, a la mujer, pero algo diferente hizo en ellos. Lo hizo algo diferente. No fue una copia así como hecha de carbón y ya, esa es una copia. ¿Sabe qué es la mujer para el hombre? Es como la llave, lo que es la llave para un cerrojo, para un candado. Es el complemento. Esa es la mujer. No es otro candado. Es lo que la llave significa para el candado, para el cerrojo, abrirlo. Eso significa. Y eso no implica otra cosa, que es la ayuda, es el complemento. No lo hace inferior, al contrario. Dignifica a una mujer cuando se somete a su marido. De acuerdo a la Biblia, la mujer fue creada para llenar las necesidades de su marido. La falta, la incapacidad de su marido. Para eso. Oiga, si a mí me tocara cocinar todos los... Yo un día cocino. Cuando mi esposa está en ayuno de las damas aquí, yo cocino allá. Y ella llega y ahora sí, vea, ya le voy a servir. Y coma ahí. Llévala a tu mamá para que coma y se acuesta a comer. A mí me toca cocinar, yo sí cocino. Pero hacerlo todos los días y todos los días y todos los días. Y si me toca lavar, voy a lavarlo. Pero no tenemos esa capacidad nosotros. Y en esa incapacidad fue creada la mujer. Nosotros solos no podemos crear hijos. La mujer sí puede, con el hombre. Ahora, no implica que todo lo que haga debe estar direccionado netamente a su marido. Tampoco significa que nunca deba hacer algo benéfico, algo social. Eso no implica que no pueda hacerlo. Eso no implica que no pueda hacerlo. Que no pueda participar en algunas actividades o ministerios fuera del hogar. Lo puede hacer. El capítulo 31, versos 10 al 31, habla de la mujer. Ella trabajaba con sus manos. Lo que sí no debe de hacer es algo que vaya en contra de su esposo. Jamás. Ahora vamos a analizar formas que la esposa puede ayudar a su esposo. Puede ayudar a su marido, haciendo que su hogar sea un lugar seguro. En eso puede ayudar a su marido, haciendo que su hogar sea un lugar seguro. No haga bromas acerca de él, ni comentarios hirientes. No puede hacer bromas acerca de su esposo, ni comentarios hirientes. No le recuerde constantemente sus faltas, errores, fracasos.
En eso tiene que ayudar a su esposa. No recordarle constantemente su falta, sus errores y su fracaso. Y es lo que más se hace. Constantemente. Corríjalo solo si es absolutamente necesario. Solo si es absolutamente necesario. Evite el peligro de dejar que el hogar esté desordenado y lleno de confusión. También no vaya al extremo a hacer que su hogar sea un lugar de exhibición. Por naturaleza, nosotros los hombres se saca la camisa y la dejo encima de la cama. Y me saco los zapatos y pin, pin. Y la mujer recoge. ¿Pero por qué deja los zapatos aquí? Pero aquí hay una esquina, déjalo acá. ¿Sí se da cuenta? Y las medias, después no las encontramos. Se nos perdieron las medias. No están. ¿Qué pasó con las medias? Se perdieron. Y ahí a veces hay problemas. No puede estar desordenado el hogar, pero tampoco vamos a estar algo que hay que andar es como, no, y esto no se puede ni tocar. No toques ahí. Que el vaso no lo muevas para allá. Eso es como comer en una casa pelucona. Nosotros que somos de acá del pueblo, y te dan cuchara, cuchillo y tenedor, y tienes que ubicarte y comer de etiqueta. A mí casi no me gusta comer de etiqueta. Yo más como con cuchara y la carne la corto así. Y se me hace más fácil. Pero hay momentos que hay que hacerlo. Hay momentos que hay que hacerlo. Nosotros los maridos queremos vivir en el hogar y no en lugar de exposición. Nosotros queremos vivir en un hogar, claro, que esté limpio, que esté arreglado, pero que no tenga tantas reglas, que la esposa que no me ponga aquí, que este vaso tiene que estar allá, que ese color no es el de ahí, que el color es el de allá. O sea, a veces eso también trae problemas. ¿Cómo puede ayudar a su marido? Siendo confiable y formal, manteniendo una buena actitud, dialogando abiertamente y honestamente en amor, estando satisfecha con su posición, su posesión y sus tareas. Tiene que estar satisfecha con eso. Hoy no, yo no. Yo empleada de este hombre toda la vida. Estoy hostigada. Yo no sé para qué me casé. Y si no, se empieza a llorar y dice, yo maldigo el día que me casé. Para esto yo no quería. Pues porque no estudió y se volvió profesional, una empresaria, pues. ¿Para qué me ilusionó entonces? La mujer debe estar satisfecha en eso. Debe de hacerlo con satisfacción. Mire a la mujer de Proverbios 31, 10, del 10 al 31. Mire la conducta, la forma. En ningún momento ella andaba renegando haciendo algo. Lo hacía con amor. A tal punto que sus hijos mismos venían y le decían bienaventurada. Su marido la alababa. Vaya, se ponían contentos. ¿De qué otra manera puede ayudar a su marido? Siendo sufrida, perdonadora y paciente, mostrando interés a sus problemas y asuntos. Allá usted verá cómo hace sus cosas. Usted se metió, usted sale. Y a veces uno va y le cuenta a la señora, mira, pasa tal cosa. Ay, yo no sé, tú verás lo que hace. Es tu problema, tú te metiste. Yo no te metí, ¿verdad? Para eso es una mujer. Siendo miembro laboriosa de su hogar, puede ofrecer sugerencias, entre otras cosas, amada iglesia. Este capítulo que nosotros hemos visto hoy acerca de la labor de la mujer, quiero enfocar algo fundamental, algo básico, que más me llenó y que debe llenar a todas las mujeres dentro de la Biblia, o mujeres cristianas que están aquí casadas, que tienen sus parejas, su familia, y las que no, pues van a tenerlos más adelante y ya se van preparando para ello. Pero la sujeción, la obediencia y la sumisión no la manda el hombre. Esto no es una ordenanza que viene por el hombre porque a Pablo le dio la gana y dijo no. Hoy Pablo no tenía mujer,
Pablo no tuvo mujer. Pablo fue solo, murió solo. Pero sin embargo el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba. Es que el matrimonio no fue constituido o hecho o organizado o estructurado por hombres. El hogar fue constituido, estructurado por el mismo Dios del cielo. Y Él dio sus leyes, Él dio sus preceptos, sus ordenanzas, Él dio sus directrices, cómo debe el hombre y la mujer conducirse en pareja. Y especificó los roles, y especifica los roles. Por lo tanto, la mujer no es una esclava. Yo también coincido con ustedes, mujeres. Pero usted es más libre cuando se somete a su marido. Entre más sujeción haya en la palabra a su marido, más libre es usted. Y va a ser alabada, va a ser elogiada. Y para aquellas que tienen sus esposos que no son creyentes, recuerda lo que dice la Biblia. Sin palabras se ganan a sus maridos. Sin palabras se ganan a sus maridos. Tengan pendiente que el ministerio primordial de ustedes somos nosotros. Yo no sé cómo van a hacer, pero somos nosotros. No sé cuándo se van a deshacer de nosotros, pero somos nosotros. Y deben de tenerlo pendiente así. Fui a visitar un hogar y la hermana me dijo: pastor, yo estoy en esta casa solo por mis hijos, solo por ellos. Si no, ya hace rato me hubiese ido hace rato. Yo le digo: hermana, escuchen, usted está equivocada. Por eso es que tienen problemas. Es que usted no tiene que estar por sus hijos. Mañana sus hijos se van y se va a quedar allí con él. ¿Se da cuenta? Como dice Proverbios capítulo 11, verso 17, que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Se le va la hermosura y se queda con el cerdo ahí. Ya cuando deje de ser hermosa, se queda con esa mujer apartada de razón, que no entiende ni comprende nada. Eso dice la Biblia, dice Proverbios. Y da esa directriz. Por eso es que la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Dios. Es tan corta la vida. Y es tan efímera que hoy somos y mañana no somos nada. Y vamos a pasar toda la vida discutiendo y pasamos peleando. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos ubicado en lo que Dios establece. Y no queremos negarnos a nosotros mismos. El que quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y su cruz somos nosotros. Su marido es parte de esa cruz. Su ministerio, su marido. Y enfóquese en ello. Y viva para ello. Y se va a dar cuenta que su felicidad va a ser superior. Dios le bendiga. Dios le guarde.